Buenos días a todos y a todas. Para los que no me conocéis, yo me llamo Guillermo, soy el portavoz del Partido Socialista en Torrejón y desde el miércoles soy también el nuevo secretario general de la agrupación en Torrejón. Y es para mí un honor especialmente estar hoy aquí con todos vosotros, dándoos la bienvenida. Desde que casi estamos, o yo llevo en el partido en los últimos tiempos más implicados, sí que nos comprometimos y nos parecía absolutamente necesario hacer un trabajo de recuperación de la memoria histórica. Yo, y luego contaré alguna cosa de esto, llevo implicado en esta cuestión de la memoria histórica durante mucho tiempo, también por mis otras actividades políticas también, aunque no solo en el Partido Socialista, a pie de fosa, por ejemplo, en acompañando a familiares, o con la Oficina de Atención a las Víctimas que tenemos, Psicólogos Sin Fronteras, con la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica a nivel nacional, con Emilio Silva y con algunos otros compañeros y compañeras. Digo, desde el principio también nos comprometimos a intentar celebrar esta fecha, intentar recordar esta fecha, una fecha tan significativa como esta del 14 de abril, porque creemos que es de justicia, que es de rigor y que es algo que tenemos que hacer y que debemos hacer. Así que, como no podía ser de otro modo, y hoy es un día para mí también especial, porque es en realidad el segundo acto el tercero, pero bueno, el segundo oficial en el que tengo el honor también de presentar y de daros la bienvenida. Bienvenidos a la Casa del Pueblo, bienvenidos a este acto. Muchas gracias también a la Asociación de Memoria Histórica de Torrejón por el trabajo que hace y del que nos van a contar algunas de las cosas. Bienvenidos a nuestros dos ilustres ponentes también, que van a ayudarnos a que todos reflexionemos y a que todos recordemos ese 14 de abril, este 14 de abril, en el que muchas de las cosas que se hicieron en realidad siguen vigentes. Así que no me enrollo mucho más, bienvenidos, estáis en vuestra casa y Susana, tienes la palabra. Pues primero quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí, pues porque este año parece que es un poquito más especial que otros, hay mucha gente, es sábado, y quería agradeceros que hayáis perdido un poquito de vuestro sábado para estar con nosotros. Quiero también agradecer este año muy especialmente, como presidenta de la asociación, a mis compañeros de la asociación, porque hay muchas incorporaciones nuevas, han hecho posible este acto, que este acto sea más grande, más bonito, y quiero daros las gracias personalmente, ya os he hecho un pequeño regalito, y muchas gracias por hacer que este día sea un poquito más especial. Agradecer también al PSOE, en la persona de Guillermo, que nos deje como siempre este espacio para hacer el acto, y ya agradecer físicamente a don José María Merino, que está aquí, profesor de la universidad, mi profesor, a don Gregorio Gutiérrez, que fue aviador en la Segunda República, y especialmente a una persona que ha hecho posible que don Gregorio esté aquí, que es Manuel del Ríos, que es periodista responsable del Archivo Histórico de UGT, y en esas gracias especiales, pues eso, que va a ser un acto muy bonito, que cuando escuchéis la vida, sobre todo la vida de Gregorio, vais a embobaros, porque yo leyendo sus memorias me he quedado embobadísima y vais a descubrir un montón de cosas. Y dentro de la asociación escuchamos muchas historias y queremos que, como nosotros lo hacemos y aprendemos cosas, vosotros también lo aprendáis. Que nuestra asociación está abierta y que podéis uniros a cualquier grupo de los de trabajo de los que tenemos un grupo recopilando calles y símbolos franquistas, tenemos otro grupo que se dedica a conocer historias como la de Gregorio, a historias como la de Julián Dueñas, que está también entre nosotros. Todo eso es muy importante porque esta semana ha dado la casualidad que en la asociación hemos sabido lo que es no llegar a tiempo y perder a una persona que hubiera dado un testimonio muy importante. Es muy importante también que si tenéis algún familiar que vivió eso y que nos pueda aportar alguna información, que os pongáis en contacto con nosotros. Tenéis una página web, es www.mhtorrejón.org, tenéis un correo para poneros en contacto
y no queremos seguir perdiendo testimonios, porque este año hemos perdido 2 y es muy importante que nos hagáis saber que esas personas tienen algo que decir. También quiero comentaros que como una cosa bastante importante que tenemos en la asociación es algo que nos ha llegado, que quizás nos ha venido grande, que ha sido el buscar los fusilados de Torrejón en Alcalá y descubrir que en Alcalá hay muchísima gente que ni siquiera sabe que sus familiares están allí. Y ese está siendo un trabajo muy duro, pero también muy bonito. Es un trabajo en el que quiero hacer partícipe a mis compañeros de la asociación y que si quieren unirse cualquiera de los que está presente, que se puede unir porque vamos a necesitar mucha ayuda para seguir recolectando información y identificando fosas. Y para acabar, pues nada, presentar a don José María Merino, que les va a hablar de la Segunda República, de los cambios que trajo, y luego don Gregorio nos va a hablar de la gente que luchó por esa Segunda República. Así que tampoco me quiero extender más y quiero dar paso a don José María. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos. Quería agradecer en primer lugar a la Asociación de Memoria Histórica de Torrejón de Ardoz y en concreto a Susana Ruiz y a Máximo Martínez, que son los que han contactado conmigo para pedirme que viniera hoy a este acto, y yo pues lo hago encantado. Tenemos poco tiempo para poder desarrollar un tema tan amplio como es el de la Segunda República. Porque evidentemente este tema, que es tan apasionante y que suscita tantos intereses controvertidos, que se puede analizar y ver desde diferentes ópticas y de diferentes ángulos, pues requeriría muchísimo más tiempo. Yo voy a tratar de hacer una intervención desapasionada como historiador, evidentemente, vista con la proyección del paso del tiempo y analizada pues a la luz de lo que los diferentes trabajos de los historiadores nos han proporcionado. Algunas referencias a cómo se percibió la Segunda República en Torrejón de Ardoz también las vamos a decir, más que nada pues quizás como asuntos de carácter anecdótico, pero que tienen su trascendencia. Y por último, en esta breve introducción, pues me gustaría también decir que tenemos una bibliografía amplísima sobre este hecho tan reciente de la historia española. Por citar algunos de los trabajos más reconocidos, el libro de Carr, que se titula España 1808-1939, es uno de los clásicos. También otro de Vicens Vives, que habla sobre España en el siglo XX, tanto en España como en América, y tiene un apartado referido y concreto a este tema. Otro también sería pues, el Tuñón, que es otro también de los clásicos en los que nos basamos para poder hacer los estudios correspondientes. Y por último, un pequeño librito que he traído aquí y que forma parte de una colección de la Galla Ciencia, que al inicio de la transición democrática iban saliendo en diferentes temas y que tienen títulos tan sugerentes como, pues, por ejemplo, ¿qué son las izquierdas? Todos empezaban con esa pregunta del qué son, ¿no? Entonces uno dice qué son las izquierdas, qué son las derechas, qué es la democracia, qué es el socialismo, qué es el capitalismo, qué es el comunismo, qué es el anarquismo. Bueno, no les voy a aburrir, evidentemente, pero era una especie de biblioteca de divulgación popular de cara a que la ciudadanía pues, pudiera entrar en estos temas que eran de conversación diaria habitual entre los diferentes colectivos que se movían por las diferentes partes de España, ya fuera a escala de ciudad, o a escala de pueblo, o de barrio, o incluso de vecinos. Y había uno que se titulaba, en concreto, ¿qué es la República?, de José Antonio González Casanova. Se lo recomiendo, si tienen ustedes oportunidad de encontrarlo, aunque ya es muy difícil, porque han pasado pues, muchísimos años, tantos como llevamos en democracia, pero es muy interesante porque aquí se analiza desde el punto de vista ideológico qué significa la palabra república, las diferentes repúblicas que ha habido y que han existido en nuestro ámbito occidental, y por último pues se hace también alguna referencia a lo que fue la Primera República Española y la Segunda República Española. Hoy nos vamos a circunscribir
puesto que estamos en el día 14 de abril del año 2012, por lo tanto en el 81 aniversario de la Segunda República Española, nos vamos a ceñir a dar una especie de repaso veloz, si se me permite, porque no me puedo entretener mucho, sobre los diferentes aspectos que constituyeron este fenómeno de la historia de España. Comienzo por decir, bueno, agradezco también a algunos alumnas que veo por aquí de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la sede de Torrejón de Ardoz, que bueno, tenemos especial interés en que hayan venido por aquí. Yo por lo menos no las he llamado, con lo cual me da una satisfacción doble. Así que encantado de veros por aquí. Creo que como empezamos por decir o analizar cuáles son los antecedentes de la Segunda República Española. Como todos ustedes saben, la República Española se inicia en el año 1931 y para algunos termina en el año 1936 y para otros pues termina en el año 1939. Evidentemente la República siguió, desde que se inició en el año 1931, siguió funcionando hasta el día 1 de abril del año 1939, pero para algunos pues diríamos que la consideran como un periodo de 5 años, cuando en realidad pues es de 8. Bien, los antecedentes que podemos observar de cara a la aparición de la Segunda República Española, digamos que hay que citar, o hay que cifrarlos en la victoria de las izquierdas del Frente Popular de las elecciones que se celebraron en abril del año 1931 y que como consecuencia de la caída de la monarquía de Alfonso XIII y de la huida del rey a París, pues se produce el advenimiento de la República. Es verdad que no eran unas elecciones generales, sino que eran unas elecciones municipales, y que estas elecciones municipales, además, pues fueron ganadas por la derecha en los centros, en los municipios rurales, pero ganadas por la izquierda en los municipios urbanos, en las ciudades principalmente, y eso se convirtió con una especie de plebiscito por parte de la ciudadanía, en el sentido de entender pues, que había llegado el momento de prescindir del rey y por lo tanto de dar la venida o el advenimiento a un nuevo régimen, que en este caso era la República. Como antecedentes también habría que citar la famosa crisis económica del año 1929, de la que tantos recuerdos tenemos hoy día, porque hoy estamos en otra crisis también. No sabemos si esta es prima, es hermana, o es la prima que todos los días, o la hermana que todos los días nos salen los telediarios y por ahí, que cada vez parece que tiene las piernas más largas y crece más y todo eso. Bueno, pues también esa crisis del año 1929 es uno de los antecedentes que van a provocar el advenimiento de la Segunda República. Es verdad que aquí la crisis del año 1929 tuvo una menor intensidad que en otros países, puesto que España entonces estaba bastante más aislada que en el resto de los países occidentales, pero sin embargo sí que supuso un agudizamiento de las tensiones sociales. Bueno, pues en estas circunstancias, por lo tanto, ya tenemos ubicado lo que es el advenimiento de la República. Se constituye un gobierno provisional, cuyo presidente es Niceto Alcalá Zamora, un cordobés de un pueblo de Córdoba, que es de Priego de Córdoba, y como ministro de la guerra, pues se puso a Manuel Azaña, un paisano casi nuestro cercano de aquí, puesto que era de Alcalá de Henares, como ministro de la gobernación a Maura, y hubo unos ministros también socialistas, que fueron Indalecio Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos. Y este gobierno provisional tiene el encargo principal de preparar las elecciones a Cortes del año 1931, que se celebraron en el mes de junio. En ese mes de junio, las elecciones a Cortes, es decir, las elecciones generales, hubo el triunfo de las izquierdas, y la tarea principal que se propusieron fue la de elaborar una constitución de carácter republicano que supusiera, por lo tanto, ya el desmantelamiento de la Constitución del año 1876, que era la del turnismo pacífico. Esta Constitución del año 1931 se la define como una Constitución de carácter democrático e idealista. Y fíjense que definía al régimen republicano como una república de trabajadores. Era, por lo tanto, diríamos, una definición bastante ajustada a lo que pretendía ser después el gobierno. Algunas señas de identidad de esta Constitución son que
Por Constitución, España renuncia a la guerra, es por lo tanto, digamos, uno de los valores y de los principios fundamentales. Antes comentábamos, cuando nos hemos encontrado aquí con algunos vecinos, la importancia del consenso, y para poder consensuar hay que hablar y hay que dialogar. Luego es preferible siempre dialogar hasta la saciedad antes de llegar a las armas y a las manos, por supuesto. Pues este es uno de los principios que contiene la Constitución del año 1931. La extensión del derecho del voto a la mujer, algo inaudito hasta entonces, y por lo tanto diríamos que en ese sentido Clara Campoamor fue una mujer que tuvo una enorme trayectoria política y social, y por lo tanto que se le ha reconocido como tal. La regulación de los derechos sociales, derechos por lo tanto de carácter colectivo y de carácter individual. Se definía también a las Cortes como un parlamento de carácter bicameral, es decir, dos cámaras, el Congreso y el Senado, y un tribunal de garantías constitucionales, que es lo que hoy diríamos pues, el Tribunal Constitucional. El presidente sería elegido para un periodo de 6 años y si se le puede achacar algo a esta Constitución es que no fue consensuada. Es decir, este principio de hablar y de dialogar, pues al final no hubo posibilidad de consensuarla y se tuvo que aprobar de esta manera. Bien, pues la etapa de la Segunda República tiene, digo por no entretenerlo demasiado, porque si no les voy a aburrir y tampoco quisiera que dijeran, Susana, vaya rollo que nos has contado, nos vamos a volver a traerte por si acaso. Pero bueno, algunas cosas generales de lo que son las etapas de la Segunda República sí que debemos de mencionar. El bienio reformista, es decir, esos 2 primeros años de gobierno de la República, como elementos fundamentales de la misma nos encontramos que el presidente sigue siendo Niceto Alcalá Zamora, el presidente del gobierno después ya de las elecciones va a ser Manuel Azaña, dentro de una alianza de los republicanos y de los socialistas, con un amplio programa que yo pongo ahí entre paréntesis de carácter jacobino para identificarlo con el programa de reformas de la Revolución Francesa iniciado por Robespierre a través de los filósofos del siglo XVIII, y ese amplio programa jacobino, como digo, de transformación política y social del país, es lo que probablemente le va a dar después la puntilla a la propia República. Las actuaciones que se llevan a cabo dentro de este bienio reformista las tenemos cifradas aquí. Se preparó una ley de reforma del ejército, lo he puesto con un signo positivo para decir que fue en ese aspecto algo que tuvo unas consecuencias importantes de cara al suceder ideal de la República. El problema autonómico, que también fue enfocado desde ese punto de vista como algo a resolver, lo diremos después al final. Un programa de reformas educativas, algunas de las cuales tuvieron que ver, por ejemplo, con la construcción de edificios escolares en todos los municipios de España, y que algunos todavía se conservan por su buena traza y porque fueron construidos con materiales nobles. Da gusto todavía verlos en algunos casos. Aquí no muy lejos de aquí pues nos podemos encontrar con alguno. Por ejemplo, en Chinchón hay todavía una escuela que está ya no en las perfectas condiciones, pero para la época debió de ser un lujo, y algunos municipios más de por aquí. También un plan de obras públicas que era necesario acometer, principalmente porque España todavía estaba recorrida por muchos caminos y no tenía carreteras. Un tema espinoso fue el de la cuestión religiosa, que también se afrontó. Otro también, por eso tiene el signo negativo. Otro es de la ley de reforma agraria, que también fue un tema espinoso. Otro tema importante fue el de las reformas laborales, que se consiguieron grandes mejoras para los ciudadanos y para los trabajadores. Y evidentemente, pues este programa de reformas llevado a cabo contó con unos adversarios que no lo veían bien porque no iban a favor de sus intereses. Eran en concreto la extrema izquierda, la extrema derecha y los anarquistas. Parece mentira que, diríamos, algunos de estos que acabo de citar no los vieran bien, pero en último término así fue. Ese fue, por lo tanto, el primer bienio, el bienio que se denomina reformista, que dura desde el año 1931
al año 1933. El segundo bienio, y que se le denomina bienio negro, es aquel que surge como consecuencia de las elecciones de noviembre del año 1933, en el que en esas elecciones la derecha obtuvo 200 diputados, el centro 160 y la izquierda 100. Por lo tanto surgen unas fuerzas importantes y las principales van a ser la CEDA y los radicales. La CEDA es la Confederación Española de Derechas Autónomas, cuyo dirigente principal es Gil Robles, y los radicales, que van a tener posturas irreconciliables. Y eso va a suponer pues una diatriba constante en las Cortes y que se va a extender también a la calle. Desde noviembre del 33 a octubre del 34, es decir, en ese año, vamos a tener gobiernos de carácter radical. Y desde octubre del 34 vamos a tener, presidiendo el gobierno radical, a Alejandro Lerroux, con la CEDA de José María Gil Robles. Como ven ustedes, cuando un gobierno nos dura un año o escasamente menos, la cosa quiere decirse que no debe de ir muy bien. En este interregno de tiempo, en este bienio que se denomina bienio negro, del año 33 al 35, surge un problema considerable, que es la Revolución de Octubre del año 1934. Revolución de Octubre que se va a focalizar principalmente en dos territorios de España del norte, uno del noreste y otro más del norte, como es, por un lado, Cataluña y por otro lado, Asturias. Digamos, para no entretenernos demasiado, que con la Revolución de Cataluña, el presidente de la Generalitat Catalana entonces, Lluís Companys, pues proclama la República Catalana. Y en la Revolución de Asturias, pues diríamos que estuvo dirigida por la UGT, la CNT y los comunistas, y supuso pues un baño de sangre de más de 1.500 personas también por parte de las fuerzas del orden, que tuvieron que intervenir para colapsar y detener aquella revolución. Eso significa que en concreto en la Revolución de Asturias fue ocupada militarmente, como decía, hubo unas 1.500 personas muertas. Hubo una brutalidad excesiva tanto en los que protagonizaron la revolución como en los que la reprimieron, y diríamos que algunos ven en esto el preludio de la Guerra Civil del año 1936. Por lo tanto, podemos concluir que esa revolución estuvo mal organizada, que la izquierda pecó de impaciencia y de olvido de los procedimientos democráticos, lo cual obligó a que el gobierno pudiera atacar con esa dureza a la que nos hemos referido. Hay algunas consecuencias que no debemos olvidar de esta revolución de octubre del año 1934. Por ejemplo, pues que creó un sentimiento agudo entre los políticos y la sociedad. Se empezó a ver a los políticos como unos elementos que no estaban para resolver los problemas, sino más bien para crearlos. Provocó también graves conflictos en las Cortes, entre unos bandos y otros, y agudizó la desunión de las fuerzas de centro-derecha. Esto también originó el aumento de la influencia de la extrema derecha, que veía en todos estos altercados los alicientes suficientes como para poder provocar cualquier tipo de involución. Se producen también dificultades entre el presidente de la República y la coalición gobernante, y una serie de discrepancias entre los partidos que estaban en el gobierno y que no entendían las reformas económicas. Pero también hubo errores del gobierno en temas sociales, la contrarreforma agraria, los escándalos administrativos provocados o protagonizados por algunos políticos radicales. Es decir, las consecuencias de la Revolución de Octubre, en último término, lo que hacen es agudizar más las tensiones y los odios entre las dos Españas que ya estaban bastante marcadas. Esas dos Españas que, como ya nos decía el poeta Antonio Machado, españolito que al mundo llegas, te ampare Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Bueno, pues todavía diríamos que eso se percibía con muchísima claridad. En estas circunstancias se convocan elecciones a Cortes y se producen las elecciones en febrero del año 1936, donde el Frente Popular, que es una obra de Manuel Azaña y de los socialistas moderados con Indalecio Prieto, pues porque incluían a todas las fuerzas de izquierda, habían presentado un plan de gobierno
mucho más avanzado que el del año 1931 y con una candidatura única para toda España, pues logran el triunfo en el año 1936. Las derechas, por el contrario, como estaban divididas, no lograron ponerse de acuerdo en una única candidatura. Y el resultado que surgió de esas elecciones pues fue el que tenemos aquí, que el Frente Popular obtuvo casi un 35% de los votos, las derechas un 32% y el centro un 5,4%. La victoria del Frente Popular obedeció, por lo tanto, a una postura del centro reformista liderada por Manuel Azaña. Fracasan los partidos extremistas, que en este caso se les puede considerar como a Falange Española y a los comunistas, y esto es lo que va a originar posteriormente pues, el que el gobierno del Frente Popular tome el mando, tome las riendas, es decir, se haga, por lo tanto, con la jefatura y empiece a gobernar. Pero nada más empezar a gobernar, ya de inmediato, este gobierno del Frente Popular conoció graves dificultades. Es decir, las derechas empezaron a conspirar contra el gobierno y las izquierdas comenzaron a cometer también graves errores estando en el poder. De tal manera que, en último término, ya ni con el presidente de la República había entendimiento. Y se destituye a Aniceto Alcalá Zamora en el año 1936, en el mes de abril, y otro de los errores que dicen los historiadores que se cometió es el haber nombrado a Azaña como presidente de la República, puesto que él era el único capaz que desde la presidencia del gobierno podía haber ahormado las diferentes situaciones y los diferentes sentidos que en los políticos entonces se percibían. Al pasar Azaña a ser presidente de la República, entonces se nombra presidente del gobierno a Casares Quiroga y a partir de ese momento diríamos que el punto siguiente es lo que podemos denominar la pendiente hacia la guerra. La tarea gubernamental queda desbordada por los acontecimientos. Se producen desórdenes públicos constantemente. Entre enero y junio del año 1936 hubo más de 300 muertos. Hubo ataques a la Guardia Civil como fuerza represora mandada por el gobierno. Se iniciaron también las quemas de iglesias y conventos. Se formalizaron cantidad de huelgas, hubo una ocupación ilegal de tierras porque la reforma agraria había quedado en suspenso. Es decir, en este ambiente, evidentemente, pues la cosa no pintaba nada bien. He puesto aquí un elogio hacia la Segunda República, como diciendo que la Segunda República intentó desarrollar un sistema político democrático homologable, pero tropezó con un país que estaba atrasado y que tenía tensiones sociales y con unos políticos que no supieron estar a la altura de las circunstancias. Bien, un tercer apartado que quiero tratar es la dialéctica republicana, es decir, los propósitos y los fracasos. ¿Qué querían quienes gobernaron los primeros pasos de la Segunda República? ¿Qué es lo que pretendían ellos? Diríamos que estaban cargados de buenas intenciones. Pensaban que había que europeizar a España, que España tenía que formar parte de Europa a la misma altura que cualquiera de los países democráticos de nuestro entorno. Y eso se tenía que hacer por la vía de la democratización de la vida política, no por otra vía alternativa. La República quiso también que se liberalizara el pensamiento, es decir, que la gente tuviera capacidad de pensar por sí misma, y por eso pongo ahí libre pensamiento en la cátedra, en el libro y en las costumbres. Es decir, no está dirigida la sociedad por ningún tipo de norma que pretenda tener la verdad absoluta y por lo tanto hacer dirigir a todos por ese mismo camino. Se pretendió también restaurar la sociedad dando cabida a esas reivindicaciones obreras que durante tanto tiempo se habían venido ejerciendo por diferentes organizaciones y que por lo tanto ocuparan las preocupaciones del gobierno, gubernamentales. Algo que siempre la clase obrera había visto como que nunca eran atendidas sus reivindicaciones, sino era a través de la fuerza o a través de la revuelta o de la revolución. También pretendían admitir una mentalidad cultural diferenciada en las distintas regiones de España, es decir, se tenía el concepto de que España era
pues un conjunto de regiones con sensibilidades distintas y diferentes que había que armonizar, dándole a cada cual lo que pretendían en función de esa liberalización de pensamiento o de costumbres que en ellas existían. Y todo ello se plasmó en esa Constitución del año 1931 a la que me he referido antes. Sin embargo, Jaime Vicens Vives nos ilustra y nos dice que la República fue un régimen intelectual, doctrinario y pequeño burgués, en el sentido de que abrió una larga discusión sobre los asuntos más delicados que tenía la sociedad española entonces y que se referían al ejército, que estaba plagado de muchos generales, algunos dirían que había casi más jefes que indios, como dirían algunos, tratando de hacer el chiste fácil. Otro de los aspectos también sobre los que se abrió esta larga discusión fue sobre la patria, qué se entendía por ese concepto de patria, sobre la religión, en el momento en que la ley también de libertad religiosa pues definía a España como un estado laico, y sobre la propiedad. Esos 4 puntos, diríamos que fueron la base ideológica sobre la que la Segunda República quiso trabajar y fomentar todo el empeño de modernizar España. Con escasa prudencia se soltaron frases que yo he puesto ahí campanudas, por no llamarle de otra manera. Por ejemplo, Ortega y Gasset, que fue un firme defensor de la República al principio, pues al final, cuando empezó a ver la deriva republicana, dijo aquella frase de no es eso, la República no es eso. Y ha quedado ya ahí, en el acervo cultural de los españoles. O también aquella otra referida al Estatut, que decía hemos de salvarnos, lo que suponía, por lo tanto, que los catalanes no debían de posicionarse por encima de ninguna de las regiones españolas, pero al mismo tiempo tampoco había que infravalorar a ninguna de esas regiones españolas. O aquella otra frase también tan famosa, que yo creo que esta sí que la conocerán todos ustedes, que es esa que dijo Manuel Azaña al aprobar la ley de libertad religiosa, de España ha dejado de ser católica, que en su mala interpretación es la que después luego se ha utilizado y se ha tergiversado para decir que evidentemente Manuel Azaña pues era un político descreído y ateo, y no es verdad, pero diríamos que los intereses de los contrarios la utilizaron para dar esa definición de esta persona. Lo que decía Manuel Azaña es que desde ese momento la religión estaba separada del Estado y por lo tanto cada cual podría practicarla como estimara oportuno. Por eso decía, España ha dejado de ser católica en el sentido de que España y el catolicismo no tienen por qué ir de la mano en los documentos de carácter institucional como es una Constitución. Voy a pasar ahora a decir algo sobre cómo se percibió la Segunda República en Torrejón de Ardoz. Por ejemplo, se produjo un incidente en las elecciones de junio del año 1931, donde un grupo de vecinos que estaban muy exaltados, pues rompieron la urna electoral porque estaba presente, votando en ese momento, el Rodríguez Sedano, el dueño de la Casa Grande. Eso originó un procedimiento judicial contra quien hacía de cabecilla de los que estaban, hoy diríamos, indignados por ese hecho, que se llamaba José Rodríguez Peña, y bueno, pues ha quedado registrado como tal en los anales de la historia y consta en las actas del ayuntamiento. Cosas más que se hicieron en Torrejón con motivo de la llegada de la República, pues cambiar el nombre de la calle Real y ponerle nombre de Avenida de la República. Aquí en España somos muy dados a cambiar el nombre de las calles. En cuanto hay cualquier situación, pues parece que lo primero que hacemos es meternos con las calles, pero bueno, esto fue un hecho real, que en vez de llamarse calle Real se llamó Avenida de la República.
Hubo otro hecho por parte del ayuntamiento y fue la prohibición de la subida del precio del pan, lo que originó un enfrentamiento con los fabricantes panaderos porque el negocio pues no les iba tan bien como pensaban que les iba a ir, evidentemente. La corporación municipal adquirió una mayor sensibilidad hacia los jornaleros en paro y propuso un programa de obras públicas para darles trabajo, que consistía en arreglar las calles, en hacer obras en la fuente pública, en el arbolado y el arreglo de caminos, en la limpieza del arroyo Pesquera, que saben ustedes que la llamaban el arroyo Malhuele, porque estaba al descubierto y lógicamente al no tener una circulación constante, pues las aguas que se paralizaban ahí se convertían en fétidas. El allanamiento de la Plaza Mayor también ha sido retocada y tocada y vuelta a retocar bastantes veces, y todo ello sufragado por un fondo monetario que se había obtenido del recargo del 10% sobre la contribución rústica y del 20% sobre la contribución industrial. Lógicamente, a los que les afectaba, pues pusieron el grito en el cielo. Siempre que se tocan estas cosas, pues a alguien evidentemente le sienta mal. Hubo también un plebiscito sobre la conveniencia de celebrar o de no celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario, que se hizo en el año 1932, y de los 600 componentes del censo que podían ir a votar, pues solo fueron 23, con lo cual pues se siguió quedando como estaba, evidentemente. Otro hecho también significativo y atípico es que se suspendió la inauguración de la nueva escuela que se había construido aquí en el pueblo, porque el maestro que se había destinado a ella pues se fue detenido a raíz de los sucesos de la Revolución de Asturias. Es decir, debía ser un maestro un tanto partidario de la Revolución, se debió de significar en exceso, fue detenido y como consecuencia de haberse detenido, pues no se pudo celebrar la inauguración de la escuela sin estar el maestro. Algo que se hizo en el año 1935 y que ya hoy día ya no existe, fue la construcción del matadero, que se inauguró en ese año 35, que estaba en la calle Hospital con Ronda de Saliente y que se había dilatado en el tiempo su construcción porque las obras pues valían mucho dinero. Y esto al final se llevó a término basándose en un proyecto del año 1929. Curiosamente, los ladrillos de ese matadero, que todos ustedes recordarán, que era de color teja, de color ladrillo, fueron vendidos por el duque de Tovar, que era un terrateniente que tenía muchas tierras aquí en la ribera de Henares. Y digo esto como consecuencia de que este señor, el duque de Tovar, pues era pretendido siempre por los ayuntamientos de Torrejón y por los de San Fernando de Henares, ya que lo que querían es que cada vez con mayor insistencia colocara a los parados de Torrejón o antes que a los parados de San Fernando de Henares, porque evidentemente el paro que había entonces en la localidad era muy elevado. Y eso suscitó una rivalidad entre el Ayuntamiento de San Fernando y el Ayuntamiento de Torrejón, donde los alcaldes pues, lo utilizaban para sus diatribas políticas. Y entre medias estaba el señor duque de Tovar, que es el que tenía la fábrica de ladrillos. Hubo también dos mítines en el municipio de los que nos han quedado constancia. Uno del Partido Socialista, el día 30 de enero del año 1936, en el que vino a hablar pues, un diputado nacional que se llamaba Rufilanchas, entre otros. Y bueno, pues dio su mitin, expuso lo que tuvo que exponer, se acabó y no pasó más. Sin embargo, hubo otro del partido derechista Acción Popular, que se celebró el 14 de febrero en un bar de la calle En Medio, donde participaron varios oradores que fueron interrumpidos por otro grupo que, estando fuera, que no hacía más que gritar viva Rusia y cosas por el estilo. Al final entraron en el bar, hubo gran tumulto con empujones, algarabía y acusaciones mutuas, creando un clima de tensión política en el municipio que no favorecía, por supuesto, la convivencia y que era un preludio de lo que después, más tarde, iba a venir, como hemos dicho antes, la guerra civil. Para acabar, nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué fracasó la Segunda República?
viéndolo así de una manera un tanto desapasionada y con el paso del tiempo y sin poder ahora mismo profundizar mucho más en ello. Pues los historiadores están de acuerdo en que la Segunda República fracasó principalmente porque las dos reformas que intentó llevar a cabo para resolver ese par de problemas fundamentales que venían de atrás, que habían sido heredados desde hacía mucho tiempo. No olvidemos a Joaquín Costa, finales del siglo XIX, con la cuestión social, pues la reforma agraria, es decir, la tierra para el que la trabaja y no grandes latifundios que están a veces perdidos y que no producen, etcétera, o las tierras que estaban en manos muertas y que habían sido en su día origen de la desamortización tanto de Mendizábal como de Madoz, pero que habían vuelto otra vez a manos de los poderosos, pues la reforma agraria que estaba por lo tanto sin hacer, o las autonomías regionales, es decir, estos dos grandes problemas que no se habían resuelto entonces, la República los atacó de frente, los quiso resolver y chocaron con la cerrada oposición de las fuerzas conservadoras. Esa, diríamos, sería la primera razón por la que la República fracasó. También otras razones tienen que ver con las medidas anticlericales y antimilitares que son propias del pensamiento republicano pequeño burgués, nos dice González Casanova, que fueron el pretexto que invocó los contrarios, en este caso las derechas, para desencadenar una vasta operación contrarreformista, que al final concluyó con que la Segunda República debía de desaparecer después de la terrible y conocida por todos ustedes en Guerra Civil del año 1936 al año 1939. Y en último término, fracasó la República porque el país carecía de una sólida burguesía, diríamos hoy clase media, capaz de coexistir con las fuerzas populares y construir juntas un Estado democrático en el que se pudieran entender tanto los de un bando como los de otro. Como conclusión general, podríamos decir que la República chocó con las clases y con los grupos sociales opuestos a sus conceptos reformistas, grandes latifundistas, financieros, industriales, ejército, administración y contra quienes sentían los principios católicos, buena parte del país. Diríamos que estos son, en último término, los epítomes que podemos dejar aquí en voz alta como conclusión general de lo que yo les he preparado hoy, que no sé si les he aburrido, pero nada más por mi parte, don Gregorio, me podéis a usted la palabra si se lo permite Susana. Sí, pero voy a hacer una cosa que no está planeado. Guillermo, cámbiame el sitio, por favor. Yo, después de elogiar la magnífica exposición que ha hecho, precisamente, poco puedo contar porque cuando vino la República yo tenía 14 años. Y yo no puedo contar otra cosa nada más que mi experiencia. Mi vida ha sido, vamos, y eso, muy dilatada y por lo tanto tengo muchas experiencias que contar. Creo que lo más interesante en mi vida está a partir de cuando se levantan contra la República y viene el golpe de Estado y se declara la guerra. A partir de ahí, pues mi experiencia es muy interesante precisamente por las situaciones en que he vivido. En lo cual, pues es tanto lo que yo podría contar que en un espacio de tiempo pequeño no puedo contar nada. Por lo tanto, casi preferiría que me hicieran preguntas o que me orientaran desde qué momento o qué situaciones se puedo yo. Y yo no me iba a inventar nada, no puedo hacer nada más que contar mi propia experiencia, que, entre paréntesis, es muy interesante. Así es que ustedes dirán desde dónde empiezo, cómo, tal. Puedo empezar cuando estalla el movimiento. Pedro tiene una pregunta para usted. Pedro.
Él dice que tenía 14, yo tenía 5. La viví también muy de cerca, porque mi padre era el presidente del Partido Socialista en el pueblo. Y yo aprendí a andar yendo a la casa, vivir la guerra, nos destrozaron todo lo que teníamos luego y todo. En sí, pero a eso no vamos. La guerra civil española... Pero levanta la voz, que cuando quieras puedes. Sí, y luego me regañan porque hago un poco aquí. Tú habla como siempre. Habla. Hasta aquí la cámara. Porque si no, Gregorio no se entera. A ver si me has cambiado el disco. Por cierto. Ah, ahora sí. Ya lo ha dicho el compañero. Por lo que la guerra estalló. Había, además de los desbarajustes que hubo, porque hubo muchos desbarajustes, hay que reconocerlo, porque había mucha incultura. Mucha incultura. Yo me acuerdo cuando en mi pueblo la juventud socialista eran una balsa de aceite, y cuando la Tercera Internacional se pusieron todos el puño en la olla y el martillo en el pecho y el pañuelo al cuello, y fueron los que armaron lo de las quemas de las iglesias, las de los santos y todas aquellas cosas que hicieron. Sí, sí. Mi abuelo era el alcalde en el pueblo y cogió el cáliz o eso, como se llama eso, antes de meter los panes, y se lo llevó a una de las beatas del pueblo. Le dijo: guarda esto, Ruperta se llamaba ella, guarda esto, que yo no puedo esto, yo no he podido ejecutar esto. Y mi abuelo dimitió de la alcaldía, dijo: yo no soy alcalde de un pueblo de esta categoría. Pero vino la guerra precisamente por lo que ha dicho el compañero, porque, bueno, Azaña no, Casares Quiroga, que era el presidente que el presidente del gobierno, hizo caso a todo lo que le dijeron. La reforma agraria no fue reforma agraria, fue el UHP, que te acordáis del UHP, ¿no? Si te acuerdas bien, compañero. UHP, el que lo tenga que lo dé. Y eso de las tierras para que las trabaja. De acuerdo, porque antes se habían repartido muy mal. Yo he conocido allí la reforma agraria, porque cuando la condesa de Bornos tenía una finca en San Román de los Montes, Pepino y Cervera cogía, y parte de Cazalega, que tenía 18 o 19 mil fanegas de tierra, ¿no? que era una. ¿Sabes? Tenía 18 guardas a caballo. Cada uno vivía en un quinto. Y aquello no había nada más que venado y jabalíes y vaca brava y cosas así. Todo, nada más que bosque. Y aquello se rotuló. Y aquello lo parcelaron y entraron allí gente de Cazalega, de Cervera de los Montes, de San Román de los Montes y de Pepino. De esos 4 pueblos. El que tenía un borrico le juntaba con el otro que tenía otro borrico, y uno iba arando y el otro lozando, arrancando las matas y las retamas y lo que había, y yo estaba allí luego segando y atando en esa tierra, con esos parceros, porque eso luego no lo rompieron, esos sitios. Allí en esos pueblos que yo conozco, si yo luego han estado hasta labrando hasta hace pocos años, hasta hace muy poco, ahora ya casi ninguno, porque todos se han hecho ricos, ya ninguno quiere trabajar. Así que, muy bien todo lo que ha explicado el compañero, y a ti nada más que te he pedido la palabra para decirte, compañero, estamos en que la República fue un fracaso porque no estábamos preparados para llevarla a cabo. Había una incultura enorme. No había colegios, no había colegios. No había colegios, Sí, sí. Una incultura y Bueno, además... perdonad que yo siempre tengo que hablar. Don Si Gregorio. voy a hablar, me voy mal. Ahora ya está. Don Gregorio, yo tengo una pregunta. ¿Se acuerdan cuándo se enteró del golpe de Estado? Bueno, cuando lo del golpe de Estado, sí, bueno, vamos a ver. Yo empiezo a decir que mi afición, o sea, mi profesión ha sido la radio, yo porque teniendo ya 19 años, yo ya tenía una situación económica, porque yo tenía un taller de radio, por lo tanto, esa misma noche, yo empecé yo a escuchar. La radio no la tenía todo el mundo, entonces había cenas, rayas, demás. Yo tenía, yo digo, el taller y el casa estando escuchando, me entero, me voy enterando de cómo se va gestando toda la situación, que la cosa tensa y esa.
Y recuerdo la noche precisamente que escuché, me tiré yo toda la noche, cuando el día anterior en Marruecos, que fue donde primero se empezó a moverse en la sublevación. Y ya digo, yo entonces fue cuando yo me enteré bien de todo aquello. En una parte, pues la República creo que se estaba pendiente de que la situación estaba muy entre la extrema derecha y entre la izquierda. Había una cosa, la cultura, que tiene muchísima razón. Entonces, al día siguiente, aquí ya se ve, yo cuando me despierto por la mañana, veo que ya la cosa está, tanto es así que los sindicatos reparten armas. No obstante, yo creí, porque yo también viví la Sanjurjada en el año 32, cuando se cumplía precisamente un año que la República me cogió a mí en la Gran Vía, estaba yo en la Gran Vía y no había allí los guardias a caballos que todos se circulaban, y yo tenía entonces 15 años. Pero yo creí que la sublevación esta pues iba a ser una cosa parecida, que la situación, pues la República se iba a solucionarlo prácticamente, nada. Entonces, cuando ya la cosa, yo me iba enterando de todo, ya digo, porque yo era un privilegiado también en tener precisamente un medio de información que era la radio. Y entonces, la cosa ya se puso muy seria cuando intervino Alemania. Alemania interviene y facilita los Junker 52 en África para hacer el puente aéreo, ya que por mar no lo podrían hacer porque la flota estaba precisamente sobre el lado. En la flota ocurrió que la tripulación y no había mandos, porque la flota quedó en poder de la República, lo que no había eran mandos. Bueno, esto. Y entonces, para traer, porque no contaban con fuerzas propias de aquí, entonces el general Franco pues reclutó mercenarios a los cuales les dio manga ancha, pues aquello iban entrando y hacían y cuando ya iban pasando fuerzas, entonces el general Yagüe venía todo al frente de todas estas fuerzas y venía ocupando territorio. A medida ahí ya la cosa ya se iba poniendo fea. Yo tenía un negocio muy bonito montado, yo tenía un taller y además yo fabricaba incluso, ya tenía yo, y vendía, pero vamos, el negocio estaba más bien en vender. Yo tenía ya también hasta un concesionario que me proporcionaba receptores y me los financiaba y todo, y tenía un negocio muy bonito. Entonces, claro, esas tropas se van aproximando a Madrid, los amigos que tenía en el barrio, pues la juventud, pues yo entonces tendría por 19 o 20 años, claro, en el año 36, yo nací el 16, pues cumpliría los 20 en noviembre, que es cuando yo cumplo los años, entonces pues tenía 19 años. Y bien, se acercan las tropas, llega a la sierra, los amigos míos de mi misma aproximadamente edad se van afiliando al 5º regimiento y van mandando gente de ahí. Yo continúo en casa, pues porque para mí me va muy bien el negocio, pero empiezan a venir muertos de los amigos que habían muerto en este. Y yo todavía no me habían reclamado, yo ingresaba, o sea, tenía que entrar en el año siguiente, o sea, en el 37. Pero yo tenía para mí un sentimiento de conciencia, más que nada por decir,
gente, yo estaba viviendo muy bien, tenía una voluntad, y entonces dije, pues ya la cosa se va poniendo fea, digo, pues no va a haber más remedio que participar en la guerra. Y entonces yo me dije, ahora lo que yo no hago es apuntarme a un 5.º regimiento que me manden a un frente, que no vaya allá. Y yo empiezo teniendo las condiciones que tenía, digo, bueno, pues es lo siguiente. Me alisté en el ejército, en el regimiento de transmisiones del ejército. Y entonces yo me alisté voluntario en el regimiento de transmisiones. Y efectivamente, entonces el regimiento de transmisiones estaba en el cuartel de Conde Duque, lo que es el cuartel de Conde Duque, ahí teníamos. Y ahí estaba el acuartelamiento, todo lo que era el cuartel. Y la escuela de transmisiones, pues claro, como yo tenía una especialidad que era la radio, en aquella época, por aquellos tiempos, todavía se utilizaban las transmisiones en Morse. Y yo conocía la parte técnica de lo que era la radio. Entonces todavía había estaciones que se situaban, y entonces, pues en el curso de transmisiones, pues una de las cosas que tuve que aprender es a la recepción y transmisión. La escuela de transmisiones estaba muy cerca del cuartel de Conde Duque, en la calle Amaniel, estaba muy cerquita, y ahí teníamos la escuela de transmisión. Y yo todos los días ahí lo que íbamos a hacer práctica, que todavía recuerdo, todavía transmito perfectamente bien, recibir no, porque se olvida enseguida. Y estaba haciendo el proyecto de transmisiones allí, en esto de que estábamos precisamente llega el día 6 de noviembre, que ya las tropas ya se acercan y se meten ya prácticamente en Madrid. Entonces, allí nos dijeron, nada de curso en esto ni lechos, fuera, un fusil a cada uno y al frente. O sea, la noche aquella, que ya llegaban a las tropas en Madrid, lo vimos con un fusil y me acuerdo por el puente de San Fernando por la noche, cruzando allí, ya estaban en la casa de campo. Y llegamos a la casa de campo. En la casa de campo los sindicatos estaban enviando gente. Enviaban gente, y había gente voluntaria, la radio animaba, y llegaba mucha gente a frente sin armamento, sin nada, llegar allí. Y allí la defensa de esa noche que se hizo frente a aquello, la hizo el pueblo de Madrid, allí ya había más gente que armas. Y el que caía allí, pues que cogía el fusil al siguiente. Al día siguiente de esta noche, de la noche esa que hicimos frente a aquello, desfilaba la 11 Brigada Internacional de General Kleber por la Gran Vía, en dirección a la Casa de Campo. En la llegada de las brigadas internacionales al frente, pues supuso precisamente, y entonces se hizo que para esta gente que venía, era gente idealista y una gente ya mayor, gente que tenía conocimiento. Y entonces se formaron grupos en la cual un brigadista en un grupo de 5, y entonces nos enseñaron a lo siguiente, lo primero. No hacíamos más que, porque yo recuerdo de pegar tiros allí, pim, 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 y no sabíamos de dónde pegábamos tiros, eso lo hacía todo el mundo, y gastar munición. Y entonces dije, no, de esto nada. Cuando se dispara un tiro tiene que parar, y entonces las dicen, una de las cosas, ráfagas cortas. Cuando alguien que estaba en una posición de una ametralladora, entonces ya se dio el armamento. Ráfagas cortas y habrá de ahorrar munición. Total, eso me da cuenta que esa noche hicimos frente a todo aquello. Y ya con las brigadas internacionales ya se hizo frente a todo aquello. Yo estaba, como pertenecía a transmisiones, entonces la 11 Brigada Internacional de Kleber, el puesto de mando lo tenía en la Quinta Camarines. La Quinta Camarines, ¿sabe? Que está lo que es la Cuesta de las Perdices, a la izquierda hay una finca grande que todavía creo que existe. Allí estaba el puesto de mando de Kleber. Como yo no era un
un miliciano, ni era sino que pertenecía al ejército. Entonces, a las brigadas internacionales se les adscribió un número de personas, pues claro, las brigadas internacionales no traían intendencia, no traían transmisiones, no traían nada. Y entonces, a mí, la unidad en la que yo estaba fue adscrita a la 11 Brigada Internacional de Clever. Entonces me tocó el hacer una misión todavía más peligrosa que el de estar pegando tiros en el frente. Que pueden decir, más peligrosa que eso, pues sí. Más peligrosa era lo siguiente. Entonces no había medios de transmitir, ni walkie-talkie, ni nada de eso para comunicar desde los puestos de mando a las distintas. Y había que tirar teléfonos a los puestos avanzados. O sea que si se tomaba una posición, no podía comunicarse. Inmediatamente, venga a ver, pues con un rollo de cable en la espalda, entre el fuego cruzado y como uno fuera a pudiese llegar a las líneas de esas, instalar un teléfono allí y luego volver. Lo jodido de esto era lo siguiente: cuando se tomaba una posición, precisamente cuando ya se había instalado el teléfono, cuando ya se retiraba, entonces venía la contraofensiva del enemigo, y eso lo primero que hacían era una preparación artillera bárbara. Total que el regreso de aquella misión, eso era ¡qué fatal! Bueno, en estas circunstancias que me encuentro, yo, pues, lógicamente, pues, en la guerra no se dispone de todo y en todo momento. Había que instalar teléfonos en unas posiciones, en otras, y en un momento determinado, un capitán polaco que vaya allí, porque la 11 Brigada Internacional componía de 3 batallones: León Dombrowski, Edgar André y Comuna de París. Y venían polacos, franceses, pero particularmente había un capitán polaco, un tal Volpianski, y este Volpianski que había que instalar unos teléfonos en no sé dónde, y que no había, estaba dando voces. Ahí yo veo un grupo de teléfonos. Los teléfonos eran unas cajas cuadradas que se instalaban, o sea que no era un teléfono, eran especiales de campaña. Y veo unos teléfonos allí dando voces, y digo, ¿y aquellos teléfonos? Y dice, están estropeados. Y le digo yo al capitán, digo, a ver, ¿sabes arreglo? Yo, ¿que tú sabes arreglar teléfonos? Sí, le arreglé los teléfonos aquellos, le arreglé los teléfonos, que tú sabes, tú aquí, tú aquí. Entonces, en aquel momento me hice yo cargo de muchas de las situaciones, de las cuestiones de las transmisiones. Ahí ascendí yo ya, no de esta categoría, pero vamos, me vino muy bien el estar allí porque yo ya era casi un... No obstante, yo había sufrido, que lo explico mucho en el libro, que eso es otro un paréntesis, pues cuando nos quedamos dormidos en una centralita, pero no prescindiendo, porque todo esto con extenso no puede uno contar. La vida en muy poco tiempo, resumido. Y la cuestión es que, estando allí en las transmisiones, pues después de todo aquello, ya uno de los destinos míos siguientes, bueno, yo entonces ya, la República ya había solicitado el hacer 200 pilotos, porque habían venido ya en el mes de noviembre, precisamente cuando hicimos la defensa de Madrid, es cuando aparecieron los aviones que verdaderamente eran verdaderamente operativos, que era lo que vino de la Unión Soviética. Lo demás que se había comprado anteriormente, que la República había gastado dinero a montones, y era material, aviones que no... De verdad, cuando de verdad eran los aviones soviéticos. Que como no había pilotos aquí, pues los mandaban al primer momento, enviaron el material con sus tripulaciones. Pero esas tripulaciones no venían
como vino luego la Legión Cóndor, que venía sus unidades completas y todo. Entonces traían el material mientras se preparaban pilotos en la propia Unión Soviética, que yo estuve en el curso, fuiste el curso allí. La cuestión es que yo solicité, por entonces, cuando la República, como la República, esto lo publicó, tanto en el frente como en la retaguardia, pues, y además el éxito de ver los aviones, de arribar a los búnkeres y todo aquello, toda la juventud de aquí de Madrid era, pues ¿quién no quería ser piloto? Pues, total, para 200 pilotos que pedía la República, o sea, quería hacer la República, nos presentamos 5.000 aproximadamente, algo así. Bueno, pues esos 5.000, pues había que pasar entre 5.000, 4.800, así. Había que elegir 200. Y por lo tanto había una serie de etapas en las cuales había que, de 5.000 coja 200. Uno de los afortunados fui yo, que superé todas las pruebas. Entonces me encuentro con lo siguiente. En transmisiones, mientras tanto, a mí me habían trasladado, yo ya había ascendido de categoría, y me habían trasladado, y entonces estaba yo en una centralita de 36 líneas que estaba instalada en el Paseo de Reina Victoria, abajo cerca del hospital clínico, que todo eso era al frente, entonces que llegaba hasta allí prácticamente. Y la centralita telefónica la teníamos, y era una centralita de Estado Mayor, completamente. Toda la defensa de Madrid pasaba por esa centralita en la cual, pues yo me enteraba, como entonces había que, los teléfonos, se recibía una llamada y cogía una clavija y había que intercambiar y poner comunicaciones. Pero yo me enteraba todo, yo me enteré de todas las operaciones cuando se hicieron, cuando vino lo de Guadalajara, estaba yo precisamente en la centralita esta. Y yo ahí me enteré de todas las operaciones. Cuando ya lo de Guadalajara, hubo posiciones en el frente de Madrid que estaban desguarnecidos porque se habían quitado tropas para mandarles al otro lado, total, y yo ahí al coronel Rojo, entonces, y a mi hija, yo les escuchaba a todos, y yo me he enterado de todas estas cosas. Y ahí, estando en esas, ahí es cuando me llega un oficio de Fuerzas Aéreas en la cual solicitan al jefe de la unidad en la cual yo estaba que me diera autorización para ir a hacer los exámenes a San Javier, en la Ribera, para los exámenes para aviación. Ahí hice lo suficiente. En la proporción porque había de tanta gente, pues había mucho para elegir. Quiere decirse entonces que eran muy exigentes. Por lo más mínima de las cosas fuera, como tenía muchísima gente, yo era muy del caucho, yo me criaba así, yo no creí. Pero dije, bueno, por lo menos el viaje a la Ribera y lo otro me urgito de estar pero frente, ¿no? Y total que llegué allí y fui superando, yo superé todas esas pruebas. Las pruebas no eran muy exigentes en la cuestión de, por ejemplo, cultural, de un nivel aproximadamente como de ingreso en el bachillerato, que era lo más que tenía yo. Pero vamos, en cuanto a conocimientos, digamos, culturales y eso, pues sí, no, era superable. Pero yo tenía un nivel, a pesar de esto, precisamente de los profesores republicanos de los colegios que hizo la República, había un plantel de profesores extraordinario. La cuestión es que yo fui superando todo aquello, se iban eliminando montones. A lo mejor de 30 o
40 que entrábamos, en total, entre la selección teórica y luego la médica, ahí sí, ahí era muy exigente. Pues había que pasar, una vez que había pasado uno, luego había que pasar otro. La tarde era hacer el reconocimiento médico, y los reconocimientos médicos por las mínimas cosas, por el rostro, por tal, esto, fuera. Resumen de todo esto es que pues de 30 o 40 que se empezaba a estar, uno o dos, lo más, se aprobaban diariamente. Yo no sé si le puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Sí? Y que como aviador, o sea, porque usted después de hacer todo eso, ya Sí. le dieron el pase para poder pilotar los aviones. Esto fue la selección, luego inventé otro. Yo le quería preguntar qué tipo de avión es el que usted tripuló y desde qué aeródromo y cuál fue su hazaña más importante. Ahora venía, bueno. no puedo extenderme mucho porque estaría yo aquí todo esto. Bueno, en consecuencia de todo esto, yo fui uno de los seleccionados. Y luego había varias escuelas, precisamente para hacer pilotos. Había escuelas que se mandaban a Francia, se mandaban gente incluso aquí, había escuelas aquí, porque nos concentraban, a los que nos habíamos salido elegidos ya, nos concentraban en los Jerónimos, en un monasterio cerca de Murcia, y desde ahí se hacían las expediciones a distintos sitios. Estando ahí, se va y se hace la segunda promoción de pilotos. La República ya había enviado la primera promoción a la Unión Soviética, una primera para formar pilotos. De todos los pilotos que se han formado por el exterior, los únicos que venían de verdad preparados en condiciones eran los que venían de allí. Entonces, yo formé parte de la segunda expedición. La primera expedición no fue hecha una convocatoria, sino que más bien fue cuestión política, pero al final se hizo sobre octubre del 36, fue cuestión de sindicatos, luego gente, en fin, más bien. Y ahí salió, la primera expedición fue mandada a la resumidas cuentas, la gente que vino de allí venía muy bien preparada. Yo fui en la segunda expedición. La segunda expedición, llegamos a la escuela, así de muy grosso modo. La escuela era una escuela improvisada, no era una escuela. ¿Por qué? Nosotros, la escuela de Quiroga estaba en el Cáucaso, o sea, entre sabe que la República, la Unión Soviética estaba formada por un número determinado de repúblicas. Bueno, pues la República de Azerbaiyán y Georgia, y bueno, el Kazajstán, el Kazajistán, todas estas eran repúblicas. Entonces la escuela que nosotros nos enviaron estaba entre el mar Báltico, Negro y el Caspio, Mar Negro y el Caspio. Estaba en la zona petrolífera de Bakú, toda esa zona de ahí. ¿Por qué? Enviaron ahí, la Unión Soviética tenía sus escuelas en otras zonas, en la cual para nosotros sería prácticamente imposible el acoplarnos por la cuestión climatológica. Pues precisamente el paralelo que pasa por esa zona sería como aquí el que pase por Valencia, algo así. Entonces, climatológicamente hablando, pues las temperaturas serían aproximadamente las mismas. Y ahí sí podríamos, efectivamente. Entonces, fue más bien la cosa improvisada. Pero la escuela, todo eso fue muy improvisado, pero el personal no. La gente, los profesores, los ingenieros, los pilotos, los tal, era lo mejor que tenían ahí. Y pues había que hacer un curso que duraba 3 años y había que hacerlo en 6 meses. Forma de hacerlo, pues allí estábamos en plan interno, es decir, en toda la parte de lo que era la escuela, aquello estábamos en un plan interno, allí no salía uno para nada. Una vez metido allí, teníamos, nos levantamos a las 3 de la mañana,
A las 3 empezábamos ya a trabajar. Empezábamos con tablas de gimnasia, otro de tal, y luego después clases teóricas y venga, hasta antes de empezar los vuelos. Y luego de allí, una vez ya que ya teóricamente estábamos preparados, ya tomamos contacto con los aviones. Entonces, para volar con los aviones, como todo, ya digo, era completamente improvisado. En la zona de donde estábamos, era una zona precisamente que me parece que esto es el valle del río Curá, que es una explanada enorme de gente, o sea, digo, de un terreno, todo lo que es cerca del río, y allí no había nada más que, para preparar un aeródromo, no había nada más que limitar esto y mandar allí al ejército a quitar piedras y taparrollos, y luego no se hacía nada. Quiero decirse que los campos esto era de terreno, de tierra, y se improvisaron un aeródromo central y luego varios periféricos, porque nosotros al principio volábamos el mismo tipo de avión, pero luego había especialidades, ya venían los tipos distintos ya. Entonces los primeros vuelos que se hacían eran los aviones de escuela, luego después otros, primero el U2, luego ya el R5, y los instructores ya veían, cada instructor tenía 5 alumnos, tenía un avión y 5 alumnos, y los instructores precisamente pues, estaban encargados de machacar y venga. Y ya digo, desde las 3 de la mañana que empezábamos con clases teóricas prácticas, de lotes de tal, estábamos, volábamos, hacíamos una comida antes del amanecer, luego a media mañana nos llevaban otra comida allí, después estábamos volando hasta las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde terminaban los vuelos, ducha, eso y una hora de siesta que yo no dormía porque esto es una cosa mía privada, particular, porque yo me metía en las aulas de motores, que me gustaba mucho. Yo electricidad y radio y todo esto entendía perfectamente y yo conocía los esquemas enseguida. O sea, yo fui una de las personas avanzadas porque tenía mis conocimientos y allí se me dio un caso de que dejé mal a un ingeniero en clase. Y eso lo hago, aquí me fusilan. Porque es que yo, la hora de siesta, yo me metía. Yo me llevaba mis apuntes, me gustaban los dibujos, yo hacía esto, y los apuntes que yo traía, bueno, yo me metía en las clases antes de que, durante esa hora que los demás estaban durmiendo, yo me metía allí y veía los esquemas, veía todo. No solamente eran los esquemas que estaban puestos en las paredes, sino luego el material. Por ejemplo, si era una parte del motor determinada, pues estaba. Entonces entro yo y una de las clases que había era precisamente la descripción de el doble encendido de los motores. Nosotros conocíamos los motores perfectamente, nos enseñaba, y cuando llega la hora de la clase, pues claro, yo tomo mis notas y vi aquello y enseguida me di cuenta. Y esa vez también hay una magneto, porque los motores de aviación, aunque son de explosión, no se parecen nada a los coches, porque llevan doble encendido, llevan una serie de seguridades con objetos. Bueno, la cuestión es que allí estaba la magneto y estaba de lo que iban a dar la explicación. Y entonces yo pues, lo monté, lo preparé, lo pruebo, sí, perfectamente que va bien echado. Y el ingeniero, un tal Mittelman, viene a la clase y no le funciona. Lo monta él, lo hace, no le funciona. Y dice que es que está mal la maneta y me levanto y yo digo, no, la maneta está bien que la he probado yo. El instructor, digo, el perigoche, el intérprete, de todo aquello se le salían los ojos así. Y santo que dice este, y llevar lo contrario al ingeniero. Y el ingeniero dice, tranquilamente dice, ¿y usted sabe hacerlo? Digo, sí, pues habla.
sale allí, me dice todo lo que él había hecho, lo monto, y funcionaba todo, y funcionaba todo perfectamente. Sale. Aquello corrió entre los profesores como un rolero. Al día siguiente vino otra cosa parecida. No lo relato porque voy a hacer. No, pero lo del avión que yo le preguntaba. Ahora bien. Ya después de esto hacemos una selección ya de los distintos tipos de vuelos, de aviones. Había los aviones que se enviaron aquí, había dos tipos, bueno, un avión muy corriente, vamos, digo muy corriente, muy alimentado, que eran los rasantes, los natachas que vinieron, particularmente eran natachas, luego chato, mosca y catiusca. Los rasantes eran, estos intervinieron mucho con los chatos en las cuadrillas de la calle y esto en la batalla de Guadalajara. Luego estaban ya los aviones, digamos, ya estrellas de la República, que fueron el chato, el mosca y el catiusca. Los profesores, según ven la psicología de tal, destinan a uno, a este por aquí, le vamos a hacerle piloto de caza de mosca. Y a mí me destinaron precisamente a los aviones estrella que entonces tenía la Unión Soviética, que eran los bimotores rápidos de motor de bombardeo, Katiuska. Entonces yo vine especializado en este tipo de aviones. Cuando vine de la Unión Soviética, inmediatamente, nada más llegar aquí, venía, además, vamos a hacer constar una cosa, el curso que tenía que, de 3 años, que teníamos que acabar en 6 meses, un grupo avanzado lo acabamos en 5. Pero trabajamos más de 16 horas diarias, no había nada más que un periodo de noche. Aparte de eso, para no distraer de los estudios, allí nos obligaban a escribir una carta a la familia toda la semana. Pero en cambio la carta que la familia nos enviaba a nosotros no nos las daba. No las daba, pero esto iba codificado. La familia tenía que escribir, fulano de tal y tal, el Ministerio del Aire, por ejemplo, entonces era el Ministerio Marina y Aire. Punto A, ya está, nada más con eso llegaba a nosotros. Pero, ¿qué ocurría? Que estas cartas no nos las daban a nosotros. ¿Por qué? Pues porque era muy lógico que se recibieran malas noticias. O sea, tu padre ha muerto por esto, un bombardeo, por lo otro. Entonces, ¿cómo le va a afectar a la persona? Pues, en cambio, no. Teníamos que tener la atención puesta a lo que estábamos haciendo. Y luego todas estas cartas nos las entregaron juntas al final. Al final, que por cierto, una anécdota. Antes de venirme a la aviación, mi novia me dijo, elige entre la aviación o yo. Digo, y cuando me dan todas las cartas, me entero de que mi novia pues me ha dejado. Bueno, total, esto me das cuenta. Luego, ¿qué puedo contar? Pues en el frente muchísimas cosas. Muchísimas. ¿Qué voy a contar? Lo primero, ¿qué servicios se incurrían en el frente? Vamos a ver. El bombardero, eran los aviones de bombardeo. Era lo mejor que había venido de allí, era un avión extraordinario. Tenía un inconveniente, porque era muy rápido, muy veloz, muy otro de tal, pero llevaba 3 tripulantes, el piloto, el observador, navegante y la ventana para defender las cosas. El inconveniente que tenía es que cargaba muy poca extra. Todo este material que envió la Unión Soviética, que aquí era de primer esto, inmediatamente fue superado en el enemigo. El enemigo trajo los Meiser 1000, trajo los Heinkel 111, los italianos los Savoia 79. ¿Qué ocurría con esto?
nos habían superado completamente. El material alemán era otra cosa. Lo suponen en todo el material lo superaba. No solamente era un mejor material, sino que además lo tenían en abundancia. Nosotros en el caso. Los alemanes lo que hacían era enviar unidades completas de la Legión Cóndor, es decir, ellos traían toda su esto, hasta todo esto aquí, las unidades completas. Entonces, el mayor mérito que teníamos nosotros en los bisoños que habíamos venido, que éramos conejillos de hinchas para los alemanes que venían aquí a enfrentarse. No, o sea, que nosotros que éramos novatos teníamos que enfrentarnos a lo mejor del mundo que había. No había unos pilotos superiores a los alemanes. Los alemanes venían con sus unidades completas, a pesar de eso, no solamente se les hizo frente, sino que se les derribó aviones, las pruebas los tenían los derribos. Los derribos que hubo precisamente, había pilotos de alemanes de Legión Cóndor, pero es que se les había derribado. Porque eso se sustituía, esa falta de experiencia del otro, pues había que sustituirlo por valor, por darles la cara. Y ponerle de frente, y entonces, ¿con qué nos estamos jugando los puestos aquí? Y la verdad era esa. Y esto fue lo que hizo los fachas, pues precisamente con nuestra actitud y lo que hicimos fue retrasar la guerra, porque ellos creían que un paseo militar no iba a acabar. Por eso luego al final de la guerra vinieron con mala leche y venían por nosotros. Y que si yo sigo hablando aquí 3 horas. Yo si me permitís también, digo, y también por dejar que podáis intervenir y demás, yo voy a decir un par de cosas también en lo que se ha comentado, para que luego se puedan hacer preguntas también y demás. Bueno, yo discrepo en parte de algunas de las cosas que se han dicho, lo digo desde aquí, aunque sea políticamente incorrecto. Yo creo que lo que ocurre en España es que hay un levantamiento fascista frente a un régimen democráticamente establecido que había molestado a mucha gente porque quería, digo, bueno, yo no soy, por cierto, historiador, pero sí soy doctor y profesor en la universidad y he escrito alguna cosa sobre esto, un régimen fascista que se levanta en armas frente a un gobierno legítimamente establecido porque molesta a mucha gente el que se quiera distribuir la tierra, el que se quiera igualar a todos por el voto, el que se quiera distribuir la educación en cada pueblo, en cada ciudad, y la cultura, y que la cultura y la educación llegue a todos y todas. Y ese régimen republicano es el antecedente democrático de nuestra democracia actual, cosa que a veces se dice demasiado poco, a mi juicio, y es el antecedente democrático que también tenemos que recordar. Y por último decir también que creo que quedan muchas cosas por hacer, a pesar de que se hayan escrito bastante, y por eso estamos aquí también hoy comprometidos con este día y comprometidos con la asociación, porque quedan muchas cosas por conocer. En Torrejón, entre otras cosas, lo que descubrimos casi cuando se crea la asociación es que hay una fosa que no estaba escrita en los libros de historia y había habido fusilamientos que no estaban escritos en los libros de historia que se habían hecho sobre lo que ocurría o sobre lo que ocurrió en Torrejón, que está en la causa general, que está en algunas de las cosas que ha comentado el historiador, en algunas de las cosas que pasaron de un lado, pero como la historia la escribieron fundamentalmente los de un lado, no contaron las otras cosas que fueron ocurriendo y que sin duda tienen que conocerse. Y desde aquí también, nosotros como partido, también en honor a muchos de las personas que dieron su vida y que hoy no sabemos dónde están enterradas y que están desaparecidas, con más de 30.000 desaparecidos, que no se ubican, y frente a toda la literatura y bibliografía que hay no sabemos cuántos muertos hay, ni sabemos dónde están situados, ni hay un mapa de fosas, ni nada que se le parezca. Bueno, pues un compromiso también firme, porque, y se concreta en un compañero que va a dedicarse a esto específicamente dentro de nuestra agrupación,
socialista un compromiso firme porque estas cosas se conozcan, porque se transmitan, porque se recuperen los valores de aquella república que decía que España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organizan en régimen de libertad y justicia, o que decía cosas como que el Estado español no tiene religión oficial y que todos los españoles somos iguales ante la ley, que las mujeres pueden votar y que cualquiera puede votar. Es esa república que, insisto, a mi juicio, y ahora me callo y si queréis abrimos el debate para todos, enfadó a mucha gente y muy en particular a aquellos que querían un Estado fascista, aquellos que decían que los marxistas, los rojos, los republicanos, los socialistas éramos enfermos y éramos enfermos mentales, que había que exterminar y que había que exterminar de manera eugenésica, utilizando y aplicando no solo a la Legión Cóndor o a las fuerzas alemanas, sino a ellos para un determinado objetivo, que era un determinado objetivo en el que se limpiaba o se pretendía limpiar a España de estos enfermos o de esta enfermedad que había contaminado nuestro país desde su punto de vista. Y creo que esta es la esencia de lo que en parte ocurrió y creo que esta es la esencia de por qué ocurren las cosas que ocurren y por qué luego pasaron las cosas que pasaron. Entre otras cosas porque la mayoría de la represión que se sometió y a la que nos sometieron no se dio en guerra y no fue en guerra, sino que fue en periodos o en terrenos o en territorios que no eran de guerra. Y sin duda queda mucho por hacer y sin duda también estos valores, estos referentes, estos intentos de cambio de una república que se adelantó a su tiempo, de una constitución republicana que se adelantó a su tiempo en un país, es verdad, atrasado y con determinadas dificultades, creo que tenemos que recuperarlos, creo que tenemos que rememorarlos y creo que tenemos también que seguir defendiéndolos todos y todas, y para defenderlos, entre otras cosas, primero hay que conocerlos. Así que, si os parece también, abrimos posibilidad de que podamos intervenir todos y todas, a cualquiera de los tres que estamos aquí, o para hacer una valoración, una impresión o una idea. Yo a don Gregorio me gustaría preguntarle algo, y es si la Brigada Lincoln fue constituida exclusivamente por americanos o también hubo canadienses. ¿Cuál? La Brigada Lincoln, de las brigadas internacionales, la Brigada Lincoln era principalmente americana, pero aparentemente, y yo tengo la duda, si hubo también canadienses en esa misma brigada, sí o no. Pero esto es cuestión más de los historiadores, te lo digo por lo siguiente. Yo el único contacto que tuve con las brigadas internacionales fue con la 11, por eso la 11 yo conozco y he estado precisamente en una conferencia que se dio en Albacete, porque el origen de las brigadas internacionales está en Albacete. Allí se concentraron y allí salieron. Y claro, ahí estaba la 12, no sé, varias brigadas. El único contacto que yo tuve fue esta que ya he contado, con la 11 brigada, que eran los batallones estos que les he dicho. León Dombrowski, Comuna de París y Andrés. Bueno, por eso en eso no lo puedo contar, que eso cualquier historiador le podría mejor hacer. Sí que sé que la Brigada Lincoln estaba compuesta por americanos. Correcto. Pero lo que no sé si eran americanos solo, exclusivamente. Yo creo que sí. Claro, esa era mi pregunta, si también había canadienses en la brigada esa. Hasta donde yo sé, sí. Yo creo que también, pero no La brigada. Yo estaba en una conferencia, pero claro, no me quedo con todo, en Albacete, y se ha hablado sobre todo de las brigadas internacionales. Y yo en realidad ya digo que puedo contar mi experiencia, otra cosa no, porque yo no soy historiador, no me dedico, lógicamente, desde luego en los archivos. Ha habido cosas que me he enterado después, precisamente por historiadores, cosas que me han ocurrido a mí. Y una de ellas, pues la voy a contar, ¿sabes? Esto fue, no sé si voy a prolongar demasiado. ¿Hay tiempo? No. ¿Hay tiempo? No, es que... Hay una pregunta. Hay una pregunta ahí. Hay una pregunta ahí. ¿Se quiere preguntar? Gregorio,
qué represalias sufrió usted en la posguerra? ¿Qué represalias sufriste en la de todo? Sería muy largo de contar. Yo he estado 3 meses condenado a muerte. Y he visto sacar allí a mucha gente. Empezaron a fusilar a personal de aviación. Porque nosotros, hay que resumir demasiado. El final de la guerra fue, digamos, pues, con el levantamiento del coronel Casado, pues tuvo un contacto también, total resumidas cuentas, que se pactó una entrega de la aviación, en la cual lo hicimos. Nos convencieron de que los que no éramos militares profesionales o no habíamos hecho ningún vandalismo dentro de, tuviéramos delito de sangre, el otro, que el que no tuviese nada más que la cuestión militar, que no se podía que se preocupar, que no le iba a pasar nada. Nosotros, por decir, presentamos los aviones en Barajas. Presentamos los aviones en Barajas, nos vamos allí, y ahí lo primero que hacen nos meten en la cárcel. Nos meten en la cárcel, nos trasladan a Valencia, nos mandan consejos de guerra, y nos condenan a muerte. Total, yo en el primer consejo de guerra que estuve allí, pues fui precisamente yo, y en el mío íbamos 10 personas. Bueno, la cuestión, simplemente por el hecho de que hubiera petición fiscal de pena de muerte, pues claro, para esto, al celebrar el juicio hay una petición fiscal. En el momento de que la petición es pena de muerte, ya pasamos a las celdas de condenados a muerte. ¿Por qué? Porque si la sentencia es efectiva en ese momento, que la sentencia luego es, por ejemplo, a mí nosotros me lo dejaron en 25 años, pues esto cuando te lo comunican sale de las celdas de eso. A mí me tardé 3 meses desde cuando me juzgaron a cuando recibí la sentencia. Esos 3 meses tuve que compartirlo. Pero a nosotros los de aviación, una vez que estuvimos condenados a muerte, no estábamos juntos. No estábamos en ninguna celda juntos, sino en la prisión percelular de Valencia, que es donde estábamos nosotros. La tercera galería era toda era los condenados a muerte. Pero en una celda de uno, en la cual era, pues eso, que tendría 3 metros por 2 y pico, no sería más, que era la celda para una persona, y allí había un váter, pues ahí hemos llegado a estar a 14. Nos colocábamos así, como la fecha de dominó. O sea, iba metiendo gente, pero no los de aviación juntos tampoco. Entre media de todo esto se iba metiendo a la gente. Y en esas circunstancias me he estado yo 3 meses. Ya digo, cuando veo yo algo, es que a mí se me necesita la estalla, porque he visto sacar a un compañero mío con los fusileros y estaba en la celda de enfrente y se dirigió a mí, la verdad que era que me dijo. Así es que las represalias fueron brutales. Luego, después de aquello, una vez que ya fui condenada a 25 años, entonces ya me traslada a un penal para cumplir esa pena. Entonces, cuando yo me trasladé al penal de San Miguel de los Reyes, y cuando yo llego a San Miguel de los Reyes, lo primero que digo, vamos a ver, aquí ya vamos a estar un periodo de tiempo, X, el que sea, vamos a ver qué se puede hacer aquí. Y lo primero que hice yo fue una de las cosas que allí había reclusos, precisamente, en el penal de San Miguel de los Reyes estaba la crema y nada de toda la intelectualidad, digamos. Ahí había abogados, la banda municipal de Valencia completa, abogados, ingenieros, había todo. Y había profesores, le daban unas clases, y los propios reclusos, profesores de matemáticas, profesores profesores de idioma, pues daban clases. Al director de la prisión le venía muy bien porque tenía a la gente metida, acoplada y no le daba problema ninguno. Y a los enseñantes, pues sí, les venía bien también porque no perdían la práctica de enseñar. Y esa fue la universidad mía. Yo el tiempo que estuve allí metido,
Yo tenía mi taller de radio y tenía unos conocimientos prácticos, pero me faltaba precisamente, cuando yo cogía libros y venían fórmulas, venía eso, me faltaba a mí esto. Y yo me puse ahí y aprendí, aprendí matemáticas superiores a nivel de ingeniería. Y me vieron muy bien, pero vamos, tanto es así que cuando yo salí de la cárcel, vamos, ya me había vuelto, me había llegado a casa y me había vuelto otro año, otros 2 años a la cárcel. De verdad que sí. Y esto fue para la vida, digo, claro. Y no, eso seguirían hablando de muchísimo. Pero la represión fue brutal. Además, otra cosa, cuando empezaron y funcionaron a los cines, precisamente hubo una reacción internacional. Pues claro, Inglaterra, que entonces era la que llevaba la política, hoy son los Estados Unidos, pero entonces era Inglaterra la que llevaba la política. Y se echaron encima inmediatamente con el gobierno. ¿Y qué ocurrió con esto? Que a partir de ese momento cesó el ministro del aire que había aquí, cesó y dio un cambio al ministro. Y a partir de entonces el personal de aviación que le juzgaban ya no condenaron a ninguna muerte. A partir de ahí ya no condenaron a muerte. Y además el ministro del aire fue sustituido. Y la pena que nos habían puesto nosotros fue también luego revisada de nuevo, que en una segunda revisión me la dejaron en 8 años. Y entonces, con un indulto que vino después, en el año 41, salimos a la calle. Pero no es eso solo. Salimos en el año 41 y salgo, y ya en casa digo, bueno, pues nada, digo, pues ahora voy a preparar, a ver el taller, tal. Y entonces, mientras yo estaba, sale una disposición en la cual las quintas comprendidas entre los años este y esto, como no hemos hecho el servicio militar con Franco, tenemos que realizar el servicio. Y entonces, pero no nos mandaban al ejército, nos mandaban a campos disciplinarios, es una palabra, con un pico y pala, a hacerlo del Valle de los Caídos y todo eso. Y ahí nos venía un dilema a nosotros. Nos reuníamos, bueno, ¿qué hacemos? Representar. Y hubo un grupito que dijimos, eso nada, nosotros, yo no, y dijimos uno, yo no sé a quién se le ocurrió, dice, ¿y por qué no nos vamos a la Legión? Total, cogimos 3 años más en la Legión. Eso por si fuera. O sea, casi 3 años de guerra, casi 3 años de casa, 3 años pasados de la Legión. Total, 9 años y pico, yo desde cuando acabé todo y ya me vi precisamente libre de todo esto, pues tenía ya 29 años y llegué a casa. Pero entonces, me di cuenta de que tuve que agradecer a quien me metió en la cárcel. Por eso estoy yo aquí, si no, no estaría. ¿Por qué? Pues porque si a mí me mandan a casa, soy uno de los que hoy están en las cunetas. Porque las que hacían los estragos eran los falangistas que luego sacando gente. Si yo voy a hacerlo así. Cuando yo volví, después de todo aquello, yo ya había sido condenado. La muerte había estado allí. Había cumplido mi condena. Y esto ya había llegado. Ya no, conmigo ya no podía meterse. Ya estaba yo condenado. Y luego vino, ya digo, la cuestión de la Legión, 3 años de la Legión, que yo he dejado ahí todo mi historial, que lo he escrito. Se puede quedar aquí para que si la gente, alguien puede interesarse, que lo tiene, se lo he dejado a Masio. Y nada, pues, esta fue la represalia. Pero efectivamente ya digo que al final agradecía que lo metieran. ¿Por qué? Por eso y además por la universidad, que fue la casa. Porque yo no he tenido, yo lo explico mucho en el libro que me publicó.
en la Fundación Progreso y Cultura, que habían escrito esto precisamente, de que yo tenía muy buenos dotes para estudiar, para el otro una persona muy despierta y con una mente muy clara, y una persona con ganas de estudiar. Pero las circunstancias familiares nos favorecieron que yo no podía hacerlo, no pude estudiar, y yo no tengo más estudios que hasta los 12 años. La primera enseñanza hasta los 12 años. Luego me presentaron y hice el ingreso en el bachiller en el Cardenal Cisneros, con eso, pero no pude continuar. No porque en mi casa no se podía, sino mi madre era viuda, en mi casa había unos negocios en los cuales mi hermano estaba al frente de ellos, mi madre era viuda, y mi madre dijo que no iba a hacer distinción con los hijos, que yo iba a ser el señorito y el otro, que no. Y entonces dije yo, soy autodidacta en todo, porque en todo no ha habido nadie que me haya dicho, haz esto o haz lo otro. Si he tomado yo la iniciativa, yo he estudiado por aquí, yo por allá. Afortunadamente, precisamente, me he visto el dilema de coger y, bueno, ¿y qué hago? ¿Dónde voy? De aquí a ahí. He acertado, por lo mismo podría haber, no, eso, pero vamos. Tengo una vida muy... sí, tengo, es muy interesante. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando, agradeciéndole también a Gregorio su aportación, y la verdad es que podría estar aquí todo el día, además contando según las cosas. También agradecérselo a José María y por supuesto a la asociación y a todos vosotros por acompañarnos hoy aquí. Invitaros también a que esto persevere y continúe. Esto no es solo el 14 de abril, sino que pretende la asociación, pretendemos nosotros también, que haya un trabajo estable, continuo, de conocimiento de lo que hay, de lo que pasó y de recuperación de algunos de estos valores. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, gracias a la asociación, gracias a Gregorio y a José María, y seguiremos viendo.